I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu. Luego de que se conociera que el ex canciller Álvaro Leiva había intentado buscar ayuda en Estados Unidos para derrocar al presidente Gustavo Petro, el ambiente político se agitó más de cara al año electoral que comienza. Algunos apuntan contra la vicepresidenta Francia Márquez, pero el progresismo busca llegar más unido a las urnas. ¿A qué se expone Leiva, por quien ya la Fiscalía anunció una investigación formal? Hoy es miércoles 2 de julio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Hay que sacar a ese tipo. Que ese tipo presente las elecciones. Es que además el orden público se le desbordó. Eso no puede suceder sino con un gran alcalde de la ciudad, en donde tiene que estar. Lo que escuchamos es un fragmento del audio que publicó el diario El País de España y en el que se escucha al ex canciller Álvaro Leiva a argumentar con una persona con la que se encuentra hablando acerca de cómo ha buscado un plan para derrocar al presidente Gustavo Petro con ayuda de senadores republicanos en Estados Unidos. Por lo cual, la Fiscalía ya comenzó un proceso en su contra y ya se sabe que del Departamento Jurídico de Presidencia estudian denunciarlo por el delito de sedición, que implica un levantamiento público y contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin que esto sea igual a la rebelión, que es más grave. Sin embargo, se trata de una suerte de alzamiento contra la autoridad general. En ese audio menciona a la vicepresidenta Francia Márquez, de quien diría buscaría que fuera ella la presidenta al caer el presidente Gustavo Petro, y menciona entre otros a los precandidatos Vicky Dávila y Miguel Uribe Turbay. Pues Vicky Dávila salió al corte y le hizo una suerte de entrevista a Leiva en la que le exige que aclare cómo es o por qué es que menciona a Vicky Dávila. Esto dijo para aclarar un poco la situación. Doctor Leiva, en algún momento, y le pido por favor que sea muy claro con el país, en algún momento usted y yo hablamos de golpe de Estado contra Gustavo Petro. Nunca, jamás, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, o por lo menos no lo he pensado, y yo estoy seguro que usted tampoco, no lo hemos hablado. Bueno, déjeme hacerle la siguiente pregunta. ¿En algún momento yo lo autoricé a usted o le dije que yo quería ser parte de un plan cualquiera que fuere contra el presidente Gustavo Petro? De ninguna manera, jamás. ¿Qué efecto tiene esto políticamente cuando estamos a boca de jarro del año electoral en el que nos preparamos para elegir presidente en el año 2026? Estamos ya oficialmente en el segundo semestre del año. Los audios que escuchábamos los escuchamos también en nuestro episodio de Agenda del Día, pero era clave volverlos a escuchar para sintonizarnos con el tema. Y también hemos pedido al analista político Óscar Alejandro Chala de la Fundación Pares que nos acompañe para entender un poco los alcances que va a tener esto. Bienvenido, Alejandro. Hola, Carlos. Hola a toda la audiencia. Y sí, ha sido otro fin de semana, ¿no?, como los últimos, bastante movido el tema político y pues bueno, estoy acá para aclarar lo que sea necesario aclarar con respecto a todas estas
situaciones que se están juntando en estos momentos a nivel político en el país. ¿Qué significa en este punto que uno de esos altos ministros, de los más destacados en su momento del gobierno Petro, haga una gestión con el gobierno de Estados Unidos o buscando apoyo del gobierno de Estados Unidos que no recibió para derrocar al presidente Gustavo Petro? Además, algo que no ha negado formalmente el señor Leiva. ¿Qué significa eso en este punto? Bueno, pues son varias cosas, ¿no? Yo creo que lo principal es señalar que lo de Leiva responde para mí desde el análisis a tres grandes cosas. La primera y la fundamental al hecho de que de alguna u otra manera estamos en un escenario en el que eh, tanto el gobierno, o bueno, en el que el progresismo tiene grandes problemas. El primero, en que sus alianzas con otros sectores políticos han sido en general muy frágiles y esto denota mucho esa fragilidad. Lo segundo es que esa fragilidad se puede explicar a partir de que no existe un programa ni un mensaje único que genere un proceso de unidad, es decir, que realmente todo este proceso de unidad que está llevando a cabo el pacto histórico, tanto a nivel electoral, pero también a nivel propio de gobierno, eh, tiende, tiende, tiende a no existir. Y tercero, pues que claramente estamos en una lógica en la que el programa político del presidente está dependiendo en últimas de la lealtad al presidente Petro solamente. Es decir, hay una fragilidad en términos programáticos que no se ha terminado de resolver. Y creo que esto es importante porque finalmente lo de Leiva se explica mucho como la condensación de todas estas rupturas que constantemente el gobierno de Gustavo Petro ha venido sufriendo con respecto a su propio gabinete y a su propia coalición de gobierno en los últimos 3 años. Solamente hay que rememorar, por ejemplo, el caso de cómo él termina rompiendo con el sector socioliberal del Partido Liberal cuando saca a Ocampo y cuando saca a Cecilia López de la, de, sí, del gabinete, y termina empezando a relacionarse más directamente con los bloques liberales que le son afines a partir de negociaciones políticas, pero también la ruptura que tiene con la Centroesperanza cuando tiene este choque de trenes con Alejandro Gaviria frente a la reforma a la salud en abril de 2023, pero también lo vemos con la ruptura posterior con los partidos tradicionales en la mega coalición de gobierno que tenía. Y yo creo que precisamente Leiva termina reaccionando, y hay un factor común en todas las rupturas con grandes figuras del gabinete de Gustavo Petro, y es que todas de alguna otra manera terminan apartándose del gobierno y ubicándose en posiciones o muy críticas o incluso opositoras al mismo gobierno, y que les llevan precisamente a actuar de esta manera. Hay que ver solamente el caso de Luis Carlos Reyes, por un lado, que prácticamente están arbolando un sector de esta izquierda progresista que es crítica con el gobierno y que ya ha tenido roces con Roy Barreras, ¿sí? Pero también hay que ver precisamente el caso de otros funcionarios que, lo que te digo, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, que precisamente también ha salido a cuestionar muchas de las decisiones del gobierno, lo que termina pasando con un buen sector de la misma, incluso tecnocracia del progresismo, como con Susana Muhammad. Y pues el ejemplo total que tiene Francia Márquez en esta lógica. Entonces, cuando uno lee precisamente a partir de ese punto lo que buscaba hacer Leiva, pues Leiva, para mí lo de Leiva no es que no tenga relevancia en tanto hecho, obviamente es muy, muy grave, porque es precisamente un acto de sedición contra el Estado, a pesar de que haya sido muy en el marco de lo discursivo. Pero pues lo de Leiva es aventurerismo, y creo que estamos llegando a un punto en el que precisamente el mismo gobierno, en sus lógicas internas, precisamente de lealtad, de falta de un programa coherente político, de falta de un discurso más allá de los puntos comunes a los que llega el presidente, pues está llegando a un punto en el que sus funcionarios cercanos, que ya no lo son, pues en esa ruptura de la lealtad, pues toman decisiones aventureristas, como en este caso pasa con Leiva. Lo de Leiva no iba a tener futuro. Es obvio de que el gobierno de los Estados Unidos, por más de que sea opositor al gobierno Petro, no iba a lanzarse en esa lógica, empezando porque claramente para ello, pues no lo haría con un sector progresista disidente, y que pues obviamente hasta donde he leído y tengo entendido, Leiva iba solo. Finalmente intenta buscar apoyos en algunos sectores, pero no los tiene, y precisamente termina cayéndose porque pues no logra coaligar alrededor de él una alternativa de poder. Y es que para que se dé un tránsito de poder, incluso en un escenario de estos, pues obviamente se necesita
pues una especie de consenso político que permita esa transición, como pasó con la caída de la dictadura de Rojas Pinilla y la llegada de la Junta Militar en el 57, que pues fue concertada entre los partidos tradicionales para poder volver a la democracia. En este caso no creo que la aventura de Leiva hubiera llegado un poco más lejos, pero sí manda el mensaje realmente de que gran parte de la fractura en este momento al interior del progresismo también se está resolviendo dentro de escenarios por fuera del marco institucional, por fuera de los canales democráticos, y está llevando a que sectores muy radicales como el de Leiva en su momento, o sectores políticos que no son en sí progresistas, que eran aliados, pero que en cierto modo también en últimas terminan sintiéndose defraudados o traicionados, como pasó con Álvaro Leiva, pues terminan tomando decisiones claramente desafortunadas, muy mal calculadas políticamente y que hasta cierto punto hablan de que el progresismo en últimas sí tiene esta fragilidad. Nadie va a creer esa hipótesis, lo digo por la guerra de información que hay tan tremenda, de que Leiva iba solo. Es decir, sus menciones, sean accidentales o no, aclaradas ya o no, a Vicky Dávila como precandidata, a Miguel Uribe como precandidato. Ya hubo una llamada telefónica en la que dieron a entender que esta era una mención más de una ocurrencia de Leiva. De todos modos, nadie va a creer que él está solo. Pero Leiva es en el buen sentido de la palabra, un animal político bien particular, ¿no? En estos días uno ve tweets intentando desmarcarse de Leiva, ¿no? Es que era conservador y conservador por ende es de derecha, pero ha sido una figura en la historia de los diálogos de paz, de buscar esos contactos con las FARC, de hablar directamente con Piedad Córdoba, precisamente en su momento, a quien precisamente a Piedad Córdoba tuvo un episodio muy particularmente similar durante los gobiernos el gobierno de Uribe. En ese sentido, Leiva es una figura muy curiosa dentro de lo que significaba el camino para la paz para el gobierno Petro, ¿no? Sí, no, obviamente hay que entender que, y ahí es donde yo quiero poner el punto o la mira del análisis, y es que el progresismo no tiene un discurso, y vuelvo mucho a este punto, un discurso unificado que le permita hasta cierto punto concebir y contener estos atisbos de disidencia al interior de su propio gobierno. ¿Y por qué lo digo? Porque es que finalmente Leiva, cuando llega al gobierno Petro, llega en el informe de redes de poder que hicimos desde Pares, elucubramos que Leiva llegaba como por esa cercanía personal que tenía tanto con Petro, pero también con Piedad Córdoba, con este tema de los procesos de paz, y porque venía de una línea muy cercana a la de Álvaro Gómez Hurtado, que pues era el conservatismo pleno en 1990, pero que fue el mismo conservatismo pleno, duro, que terminó precisamente llevando las banderas de la Constitución del 91, junto con el M-19 en su momento y el Partido Liberal. Entonces, hay que entenderlo y hay que entender que prácticamente Leiva y no es como por desmarcarse, sino porque realmente Leiva era una figura que interpretaba el progresismo a su manera. Y ese es uno de los grandes problemas de por qué no existe esa unidad dentro del progresismo, porque como no hay un programa político, digamos, todo depende del discurso del presidente y todo termina siendo tan gaseoso en la lógica en la que precisamente se expresa hasta cierto punto el programa y las ideas de Gustavo Petro en la presidencia, pues obviamente hay unas maneras de interpretarlo. Hay que recordar que Leiva también actuó en cierto modo bajo su propia autonomía, interpretando lo que quería el presidente en términos de política internacional. Y tú ves que el gabinete de ministros ahorita mismo intenta actuar y funcionar muy bajo esa lógica de hasta cierto punto interpretar lo que da el gobierno, porque el gobierno tira líneas al aire y ellos tienen que interpretar esas líneas. Creo que por eso ha sido tan conflictivo los últimos consejos de ministros, y tú te has dado cuenta que realmente el presidente está constantemente tirándoles durísimo a sus ministros, es por eso, porque siente que ninguno de sus ministros es capaz de interpretar lo que él quiere y lo que él busca y lo que él quiere y desea realizar en términos de la proyección de su programa político, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, claro, en ese sentido podemos interpretar que Leiva tiene esa cercanía personal con Gustavo Petro, y hacía parte de un sector conservador que es duro en términos ideológicos, porque pues, el proyecto de Álvaro Gómez Hurtado, de Leiva y de toda esta gente de lo que fue el primer movimiento de salvación nacional, no el segundo que viene con Enrique Gómez, sino el primero, el de los 90,
pues tendía a ser muy fuerte en términos de posición ideológica, pero tendía a ser muy abierto a los procesos de negociación, en parte por ese rol que ocuparon. Entonces creo que ahí tú te das cuenta que el progresismo, es decir, que la idea del progresismo como proyecto político que ha construido Gustavo Petro tiene esa fragilidad porque está compuesto de diferentes sectores políticos que interpretan a su manera el mensaje del presidente. Tienes, por un lado, a Roy, a Benedetti y a este sector cercano a lo que fue el gobierno, a los dos gobiernos santos que interpretan el progresismo a partir de su propia concepción como políticos de larga data que han estado transitando por todo el espectro ideológico, pero tienes al sector tecnócrata con Muhammad y con otras figuras precisamente dentro del gobierno que interpretan el progresismo a su manera desde las lógicas técnicas de política pública, pero tienes al progresismo de Gustavo Bolívar y tienes al progresismo de Holman Morris, que es un progresismo muy militante, muy basado en teorías conspirativas, muy poco sustancioso ideológicamente, pero con una gran capacidad de movilización porque apela al sentido común, y tienes a un sector de izquierda tradicional de tendencia marxista como el Partido Comunista, pero también de tendencias de izquierda diferentes como Congreso de los Pueblos, el mismo Polo Democrático, la UP, que interpretan el progresismo a través de su ejercicio de militancia de base y de su historia dentro de la izquierda política colombiana. Cuando tú intentas sumar eso, pues obviamente va a ser muy complicado construir un programa ideológico porque Petro construye un proyecto muy similar a lo que fue la Unidad Popular en su momento en Chile, pero se le olvidó precisamente que Allende lo que se hizo bien en ese momento fue sentarse con esos bloques que aglomeró alrededor de su proyecto y construir un programa mínimo político. Aquí no lo hay. Y ese es un problema que se ha manifestado en la gestión de gobierno, en la gestión en las bancadas de Congreso y en todos lados. Entonces, hay que entender a Leiva, sí, Leiva obviamente tenía un discurso muy aliado, cercano a la paz y cercano precisamente a todo el proceso, digámoslo así, digamos de negociación con las FARC durante la época de Uribe y también pues todo lo que vino después, pero hay que entenderte que claramente pues en últimas, cada quien en el gobierno interpreta el progresismo de Gustavo Petro a su manera y actúa conforme al mismo. Y creo que precisamente a partir de ello, pues junto con un ejercicio de lealtad y jerarquía en la que el presidente tiene la última palabra, la última razón y puede decir que tu interpretación de lo que él quiere o no es incorrecta, pues obviamente te termina generando rencillas de este calibre que llevan a que precisamente Leiva pues tome un camino durísimo. Ahora, para cerrar, yo considero y creo pertinente también señalar, y me parece muy pertinente señalar, que sí es un ejercicio aventurerista porque en últimas, claro, Leiva logra nombrar a ciertas figuras con las que ha conversado, con las que ha hablado, nombra a la vicepresidenta, nombra a Vicky Dávila, nombra a la oposición, pero hay un problema fundamental y es que en últimas no hay como Leiva no logra canalizar precisamente el descontento que genera el gobierno de Gustavo Petro para transformarlo en una exigencia de salida del poder. Y creo que eso es fundamental. En este caso, puede que la investigación que haga la Fiscalía y que haga la Procuraduría lleve a elucubrar eventualmente una red mucho más profunda, pero no va a ser una red tan profunda ni tan grande porque en últimas yo creo que realmente no hay, como que no hay ese ambiente para que realmente haya una lógica en la que al gobierno lo quieran tumbar. Yo creo que Leiva tiene la idea en su momento, Leiva pues con lo de las cartas, con todo, pues termina siendo una persona que termina siendo muy errática en su estrategia política. Como tú dices, es un animal político muy particular, pero en esto creo que se equivoca porque cree que el ambiente da eventualmente para poder derrumbar al presidente, pero no se da cuenta de que, por otro lado, precisamente ante los intentos y el discurso de transformar la Constitución, ante las acusaciones de la oposición de que el presidente se quiere perpetuar en el poder y ante todo el tema de lo que pasó con la consulta popular y el trámite de la reforma laboral, ahorita todos los partidos van a estar moviéndose quizás en la lógica de defender la institucionalidad y defender precisamente la Constitución y el Estado Social de Derecho. Entonces, el ambiente no daba. Entonces, Leiva yo creo que hace una lectura errada, trata de buscar estos apoyos, no los tiene y termina precisamente en últimas cayéndose y hundiéndose pues en la lógica de que pues no logra concertar ello. Además porque pues creo que Leiva, el hecho mismo de haber sido partícipe del gobierno progresista, evita hasta cierto punto de que pueda consolidar en su figura estas alianzas potenciales para generar un escenario parainstitucional al que me parece que no sería muy bueno llegar y que creo que todos los actores políticos estarían de acuerdo que sería muy peligroso llegar. Ese término me parece muy interesante, una especie de acuerdo parainstitucional.
me llama mucho la atención, y antes de que entremos a todo el tema político que viene, es el pensamiento de Leiva. Parece, y me atrevo a decir algo, pues puedo ser muy atrevido en lo que voy a decir, pero suena muy como de la idea de esas Banana Republics que nos pintaban en los años 60 y 70, ir a buscar un apoyo en Estados Unidos para derrocar a un presidente latinoamericano, casi como lo pintaba Hollywood, ¿no? En ciertas películas, y como en cierta forma también en parte fue la historia, pero muchas décadas atrás, que probablemente Leiva, precisamente por su edad tal vez, o no lo sé, aquí estoy especulando obviamente, pero eso tiene sentido en el siglo XXI, buscar esos canales de esa forma. Es decir, ¿tiene algún contexto hacer ese tipo de cosas de las que el mismo Mario Díaz Balart ya ha dicho, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso y no nos vamos a meter en ese tipo de cosas? Tú tienes toda la razón, Carlos, y creo que la lectura es muy particular porque de hecho esto me hace recordar mucho mis clases de Derecho Internacional Público. Me acuerdo mucho que el profesor Germán Burgos, quien dictaba esa clase en la Nacional hace 10 años, nos decía algo muy, muy, muy claro, y es gran parte de la estrategia de los estados para presionar a otros estados en las relaciones internacionales a que se ajusten al modelo, digámoslo así, a los modelos económicos, políticos y sociales. En ese momento en el mundo ya no giran alrededor de la toma violenta del poder o de precisamente una transición que está por fuera de los marcos de la democracia, del poder, sino que se habla muchísimo de las sanciones económicas y las sanciones políticas que en muchos casos los países imponen a otros para intentar sacar o intentar generar procesos de cambio en países a los que consideran que precisamente están afectando sus juegos de interés. Y no ha funcionado. Venezuela, pues obviamente es un régimen que, por ejemplo, tú ves y todavía continúa, que está firmemente establecido a pesar de los intentos aventureristas de Estados Unidos, de algunos mercenarios y demás por llegar y tumbar a Maduro, pero también de las sanciones económicas y políticas que el régimen ha tenido en los últimos años. Lo mismo, pues hay que ver el tema de Irán, es decir, finalmente Israel hasta cierto punto realiza una especie de mini guerra con Irán para presionar un cambio institucional en Irán y no funcionó. De hecho, terminó generando todo lo contrario y es la reafirmación del régimen en su existencia, y pues Estados Unidos no quería meterse en ese juego. Entonces, yo creo que acá es igual. Yo creo que tú tienes mucha razón en algo, y es que estamos en una época en la que realmente los juegos democráticos, los juegos en los cuales se trastoca, se transforma y se transgrede la democracia, en últimas ya no están en este ejercicio típico de la Guerra Fría, de golpes de Estado, de tomas militares y demás, porque son juegos que generan un alto costo político a nivel interno y a nivel externo, ¿sí? Es decir, realmente un golpe de Estado, sea hecho por la vía armada o por la vía civil, genera unos costos políticos que en muchos casos los mismos actores no son capaces de soportar. Hay que ver el caso de Honduras con el tema Celaya, es decir, a Celaya lo sacan irregularmente del país en un golpe constitucional que se supone tenía unas justificaciones jurídicas, pero eso no impidió que después la izquierda volviera al poder y se mantuviera en el poder, ¿sí? Y creo que realmente ahorita los riesgos de la democracia no van hacia la ruptura de ese orden institucional, sino que yo creo que van es precisamente hacia la lógica de procesos a más larga duración y a más largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Perú sucede un fenómeno muy similar, solamente que mira cómo precisamente funciona el tema de Dina Boluarte. Finalmente, a Pedro Castillo lo sacan por su intento precisamente de cerrar el Congreso y de precisamente eh, tratar de generar un estado de sitio para poder reafirmarse en el poder, viendo que precisamente estaba en riesgo cuando realmente no estaba en riesgo, porque la vacancia que iba a votar el Congreso seguramente tenía los votos para quedarse en la presidencia, pero, pero pues obviamente lleva al punto en el que eventualmente todos estos bloques sí terminan precisamente rodeando a Dina Boluarte para que Dina Boluarte genere esta imagen de tenemos una continuidad institucional, por un lado, pero además de tener esa continuidad institucional, tenemos la capacidad precisamente de poder girar y cambiar las condiciones del país para que pues represente los intereses, pues en este caso de la mayoría fujimorista que tiene precisamente Keiko en el Parlamento peruano.
Yo creo que quizás Leiva esperaba un escenario similar, ¿no? Como que el presidente precisamente saliera en un golpe constitucional en el que eventualmente todo el mundo rodeara a Francia Márquez para que Francia Márquez, pues obviamente hiciera una transición del poder, llamara a elecciones, pero eso no iba a pasar. Primero porque el orden constitucional colombiano es muy presidencialista en ese sentido, ¿sí? Y es un escenario que, de hecho, me recuerda mucho a lo que sucedió con Iván Duque en 2021 cuando todos los analistas empezamos a especular la posibilidad de qué iba a pasar con la legitimidad de Duque si a Diego Molano le hacían la moción de censura en el Congreso y pasaba la moción de censura. Porque en este caso sí había una tesis fundamental de que en esa situación muy probablemente Duque se hubiera quedado sin la suficiente legitimidad y seguramente hubiera renunciado en un momento en el que pues, el paro nacional de 2021 estaba ardiendo en todo el país y claramente tenías a toda la ciudadanía volcada en las calles, ¿sí? En un escenario totalmente adverso y aún así Molano se salva, el Congreso niega la moción de censura y con esto Duque se reafirma su legitimidad y sigue adelante, ¿sí? En un punto en el que incluso ya me acuerdo mucho que varios analistas habían salido a decir en ese punto que había la posibilidad de una transición del poder hacia Marta Lucía Ramírez para ver cómo carajo se resolvía la crisis y se agravaba el estallido social. Pero ni siquiera en ese escenario pasó. Yo creo que acá es igual. Yo creo que realmente tú tienes mucha razón en eso. Yo creo que realmente el sistema de pesos y contrapesos en Colombia funciona tan bien que hasta incluso en escenario precisamente parainstitucional, para volver a usar la palabra, en el que se generara esta transición, seguramente funcionaría de una manera tal que impediría la ruptura del orden constitucional, del orden institucional del país, pero y que también tiene como unas herramientas para evitar que precisamente se llegue a ese tipo de escenarios. Yo creo que la Constitución, una de sus fortalezas es eso, que es una Constitución muy garantista en el sentido de que no es como, o no fue como en su momento la Constitución peruana o la Constitución ecuatoriana, que pues obviamente sí generaron un caos institucional. Solamente hay que recordar antes de Rafael Correa la cantidad de presidentes que tuvo Ecuador y solamente hay que ver pues en Perú que en una década prácticamente hasta Dina Boluarte había un presidente por año y casi que prácticamente teníamos golpes constitucionales constantemente cada año, ¿no? Aquí en Colombia yo creo que no y creo que Leyman no tuvo tampoco en cuenta sus cálculos que realmente tanto el orden internacional ha cambiado como el mismo orden nacional para impedir un escenario de estos. Alejandro, hablemos de Francia Márquez. Al momento en el que estamos grabando este episodio, ha habido mucha tensión, muchas voces, todo el mundo diciendo, bueno, pero es que Francia Márquez, ¿qué era lo que estaba haciendo? ¿Sabía o no sabía? Etcétera. Pero ni ha renunciado, ni el presidente le ha pedido que renuncie, ni pareciera que las cargas estuvieran relativamente calmadas. Veía una teoría hace un rato acerca de un líder joven afrodescendiente que señalaba que aquí ha habido también una persecución a las fuerzas detrás de Francia Márquez. Tal vez en este momento no es muy rentable para el gobierno cazar en una pelea con los afrocolombianos. Yo creo que más que con los afrocolombianos, para mí el tema de Francia Márquez denota lo que decía al inicio. Hay una fractura y hay una fragmentación de la izquierda. De hecho, recuerdo que he tenido este debate en otros escenarios donde algunos bloques y sectores de izquierda me han cuestionado diciendo, pero tenemos un partido único, estamos todos unidos. Y yo, eso no es verdad. De hecho, hay tres listas que se van a presentar por la izquierda a nivel electoral, no solamente una, y varias de ellas están tomando un discurso de independencia, de decir, el gobierno ha hecho cosas buenas, pero también ha hecho cosas malas, como el caso de Luis Carlos Reyes. Y pues obviamente también tienes que tener en cuenta de que ha venido en el proceso de radicalización democrática que ha intentado el presidente Petro para movilizar a sus bases sociales y políticas en las calles para generar escenarios de presión en la negociación con el Congreso y con las instituciones, pues también ha tenido momentos de ruptura. Ya vimos ese momento de ruptura con el movimiento feminista frente a los nombramientos que Gustavo Petro ha hecho de funcionarios como Benedetti, de funcionarios como Morris cuestionados por temas de violencias basadas en género, pero también me acuerdo de un artículo del País de España hablando de que la mayoría de los jóvenes de la primera línea se sienten decepcionados con el gobierno porque sienten que el gobierno no les ha cumplido precisamente en sus promesas frente a cambiar materialmente su realidad, ¿sí? Que les llevó a salir y a movilizarse en el estallido social de 2021. Y en este caso lo que uno observa es yo creo que en este caso también hay un cuestionamiento por parte del gobierno a sectores
y a movimientos que sienten que no son tan leales a él. Y voy a ese tercer punto que enuncié al principio y es, este gobierno se sigue sosteniendo a partir de la legitimidad a través de la lealtad y de la lealtad en términos de respetar no solo la jerarquía frente al presidente, sino de tener casi una visión fanática y cerrada frente al progresismo y las ideas que defiende el presidente. Tú te das cuenta, por ejemplo, en uno de los consejos de ministros, cómo Gustavo Petro se fue contra la anterior ministra de Transporte porque consideraba que como la ministra no había podido cumplir las exigencias que tenía el presidente frente a temas de construcción de infraestructura y vías en zonas importantes de conflicto, cómo ella se había vuelto parte de esos rivales y enemigos en contra del gobierno. Y es que hay un discurso peligroso ahí detrás y es que yo siento que el gobierno también ha graduado a un sector crítico que estaba inserto en el progresismo o que era cercano al progresismo como traidores. Y yo creo que en este caso el gobierno pone a nivel también discursivo esa lógica. Y creo que con Francia Márquez sucede eso porque Francia Márquez fue la figura a la cual precisamente el bloque de izquierdas que no quería que Benedetti llegara al gabinete, pues le da la posibilidad de que sea su vocera y hable por ellos y ella es la que termina llevándose el peor golpe en el momento en el que el presidente pues obviamente entra a cuestionar a sus funcionarios en ese famoso Consejo de Ministros del 4 de febrero. Entonces, lo que hay que interpretar de Márquez es principalmente por ahí, porque ¿quién está detrás de Márquez? Detrás de Márquez no solamente está el movimiento afrodescendiente colombiano, ¿sí? Que está reunido por un lado en Soy Porque Somos, pero que también está reunido en sus propias organizaciones, sino también está detrás precisamente todo un bloque de movimientos y sectores sociales que hasta cierto punto también han sentido que el gobierno los ha puesto en un lugar como den la batalla por las grandes reformas, salgan a la calle, hagan todo lo que hay que hacer, pero que precisamente no han visto una retribución, y no hablo en términos económicos, sino hablo en términos políticos a esa ayuda, ¿sí? Obviamente después va a salir Carlos Rosero a decir que el movimiento afro está totalmente alineado con el gobierno y demás, pero ahí lo que es una disputa también por las bases políticas, porque el gobierno sabe precisamente en el ejercicio que Francia Márquez logró reunir gran parte de sus votos y poner a discusión su vicepresidencia en las elecciones de 2022 con los votos con los que ella había llegado precisamente de la consulta interpartidista. Y yo creo que en este caso el presidente sabe que Francia Márquez, pues hasta cierto punto no tiene la capacidad política, quizás por el hecho de, pues, eh, es llegar al gobierno, a un gobierno nacional de estos, sin haber llegado a un gobierno departamental o solamente desde la lógica del activismo siempre choca. Las lógicas de la administración pública y del poder chocan. Y yo siento que Francia Márquez ha tenido un problema y es pues que no ha sabido ubicarse políticamente allí y creo que en últimas se ha sentido decepcionado de ese ejercicio del poder. Pero yo creo que el gobierno precisamente busca contener hasta cierto punto con el ejercicio de contener la ella, contener a todos los movimientos y las bases políticas que pueden disgregarse del progresismo en caso dado de que sientan que el gobierno no les está cumpliendo y que yo creo que ya es hora de empezar a hablar de los resultados del Plan Nacional de Desarrollo. Y creo que ahí también va a ser un tema de debate a futuro. Pero lo de Francia Márquez hay que interpretarlo ahí. Yo creo y parto de que en algún momento tuve una conversación con ella y de lo que he visto a nivel político, de que yo creo que hay un ejercicio de buena fe de Francia Márquez frente al tema de no saber ubicarse un poco en las lógicas del poder porque pues atosigan, ¿sí? Las lógicas del poder son violentas también. Ahí atravesado no solamente por el tema de su raza y de su etnia, sino también por el tema de ser mujer, por el tema de prácticamente representar a la mayoría de los votantes de la izquierda progresista militante, pero también de tener los roces y los choques con el progresismo tradicional que prácticamente la veían a ella como alguien ajeno a sus procesos y que realmente buscaban que Roy Barreras, por ejemplo, fuera vicepresidente, lo que se llegó a hablar en algún momento en las elecciones del 22. Entonces, hay una serie de violencias que la transgreden, que la atraviesan, y yo creo que realmente en ese ejercicio, pues Francia Márquez termina distanciándose del poder y cuestionando al gobierno sin romper con el mismo. Yo creo que al final Francia en últimas termina haciendo en este ejercicio como el chivo expiatorio con el cual precisamente el gobierno cuestiona los sectores críticos que se le oponen desde los movimientos sociales, pero también es precisamente el chivo expiatorio de muchos sectores que precisamente por su condición de género, por su condición étnica y por todas las lógicas
transversales que la atraviesan, pues termina precisamente también siendo esta figura en la que todo el mundo también pone sus críticas y sus cuestionamientos. Yo creo que realmente hay un ejercicio violento en este sentido y creo que en últimas Leiva también lo dirige allí, pues porque Leiva también tiene una visión muy conservadora socialmente, en términos ideológicos, y pues obviamente hasta cierto punto yo creo que realmente él mismo lo dice en varias de sus audios que se publicaron en el país. Yo creo que realmente su mirada ahorita estaba puesta hacia la concertación nacional desde la oposición con Vicky Dávila y con los sectores de derecha, pues porque finalmente hacia ese punto fue el que quiso apuntar. Y finalmente, pero viéndolo ya desde un retrato, una foto más grande, pues estamos ya hoy 2 de julio a el segundo semestre del 2025, es decir, carrera directa hacia las elecciones presidenciales. Ya hay precandidatos y entramos a este segundo semestre con una reforma laboral que tiene el ok, una reforma pensional que se salvó, que hasta hace unas semanas hablábamos de la posibilidad de que se cayera. O sea, básicamente que se cayera en la Corte Constitucional. Es decir, 2 aciertos en línea, con una discusión sobre Asamblea Constituyente que, recuerdo, habíamos hablado varias semanas antes de la posibilidad de que eso iba a salir sobre la mesa, y también pues una reforma a la salud que está caminando, una consulta popular que estuvo a nada de ser una realidad, pero ahora hablamos de Asamblea Constituyente. Con todo ese mapa gigante estamos entrando al 2025, al segundo semestre de 2025. Sé que no podemos hablar de todo eso, pero en términos generales, Alejandro, ¿cómo ve cómo estamos entrando a esa carrera final? Yo creo que, y vuelvo mucho a la tesis y pido perdón a la audiencia y te pido perdón a ti si me puedo poner un poco denso teóricamente en esta última pregunta. Voy a tratar de ser muy explícito y abierto. Digo, en la lógica para mí de que aquí no hay una disputa electoral solamente hacia el futuro inmediato, que es 2026, sino que en estos momentos Colombia está discutiendo el modelo de país y el modelo de democracia que quiere a futuro. Y esto es importante porque cuando estás en un escenario en el que discutes qué modelo de país quieres y qué modelo de democracia quieres, estás en un momento de transición política en el que prácticamente empiezan a surgir discursos que ya no van hacia lo inmediato, sino que están proyectándose a mucho más largo plazo. Para mí este momento es fundamental porque las discusiones que logra poner el gobierno Petro con el tema de la agenda de reformas sociales a inicios de su gobierno, y con todo esto termina precisamente materializando la discusión entre estabilidad económica, orden y seguridad que enarbola un sector político y la discusión sobre la desigualdad social que aborda otro sector político. Y cuando tienes a 2 proyectos que son antagonistas, que tienen disputas abiertas por el poder del Estado para generar estas transformaciones, y además estás en un momento en el que ya estamos cuestionando después de casi 30 años si el modelo de la Constitución va bien, por ejemplo, si es necesaria profundizar la democracia participativa y plebiscitaria a través de otros mecanismos como la constituyente, o si por otro lado estos ejercicios de poder están poniendo en riesgo el Estado, la sociedad y el mercado, que ha sido la posición del uribismo y de la oposición de derecha institucional que enarbola Cambio Radical, pues tú te das cuenta de la importancia un poco del escenario en el que estamos. Yo creo que el gobierno, con lo de la pensional y la laboral, ha logrado llegar a un punto en el que ya puede sentirse un poco más tranquilo. De hecho, lo decía también hace unos días, porque precisamente ya tiene algo que mostrar políticamente, ya tiene algo por decir, algo que mostrar en el sentido de decir, estamos generando las transformaciones que hace 4 años, cuando estalló el estallido social, fueron demandadas. Y creo que ya con eso tiene una carta de presentación, que era una de las emergencias que tenía el gobierno a futuro, y es nosotros que vamos a mostrar para sostenernos a 2026. Ya es por un lado. Segundo, tienen un mito fundacional nuevo para poder mantenerse como proyecto político en el poder. Y es precisamente la idea de que hay una serie de limitaciones institucionales y extrainstitucionales que han impedido que la agenda de cambios se concrete de una manera más profunda, y es necesario darse la pelea
por el control del poder en el Estado para generar transformaciones en ese andamiaje institucional y extrainstitucional para poder profundizar esos cambios. Ese es el mito fundacional de la izquierda. Y ya con eso tienen capacidad discursiva de moverse electoralmente con la Asamblea Nacional Constituyente. Y creo que prácticamente lo que queda pendiente para el gobierno es saber si de acá a un año las cifras de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo son lo suficientemente buenas para decir cumplimos también con el programa de gobierno que nos habíamos propuesto. En ese sentido, el progresismo tiene unas ventajas, pero también hay un discurso y un mito fundacional que ha surgido desde la oposición de derechas que ahora también lo tiene en el debate político. ¿Con qué? Pues con el atentado a Miguel Uribe, que le dio precisamente en estos momentos una carta a este sector opositor de que la democracia está en riesgo. También tienen un discurso de que las transformaciones sociales que enarboló el gobierno Petro ponen en riesgo el Estado, la sociedad y el mercado, ¿sí? Y están empezando ya en estas derechas emergentes a consolidar un discurso posterior al uribismo. Es decir, en el que la figura de Álvaro Uribe ya no es fundamental para articular el discurso político, sino que prácticamente ya van teniendo y construyendo sus propios programas a futuro, tomando como ejemplo parte de lo que el uribismo como tal gestionó y generó en sus dos gobiernos, bueno, tres gobiernos con los dos de Uribe y el de Duque, pero también bajo la lógica de que hay unas novedades discursivas e ideológicas como la limitación del tamaño del Estado, todo el fenómeno Milei, todo el fenómeno Bukele, todo el fenómeno Trump, que obviamente van a generar y consolidar este mito a futuro. Entonces tienes estos dos bloques en disputa. Tienes al progresismo que enarbola a un gran sector de la sociedad con este proyecto y tienes a la oposición de derechas que enarbola a otro gran sector de la sociedad en ese discurso. Entonces yo creo que para mí el escenario que se plantea a futuro es una disputa existencial. Y en el término existencial no lo digo solo en el sentido de que nos debatamos obviamente el modelo de democracia o la constituyente, porque de hecho Paloma Valencia lo dijo de manera muy ejemplificante hace unos días a medios, precisamente en el que dijo, nosotros estamos de acuerdo con la defensa de la Constitución, estamos de acuerdo con la defensa del Estado de Derecho, pero si en algún momento llegamos a un escenario en el que se plantea que Petro puede ser reelegido, pues ¿por qué no reelegir a Uribe? Y creo que ahí manda el mensaje subliminal de que el uribismo ¿no? podría estar de acuerdo en montarse en el bus de la Asamblea Nacional Constituyente si ven que el discurso capitaliza en la gente y se mueve. De hecho, recordemos que desde 2012 en adelante Uribe intentó varias veces hablar de constituyente para unificar las Cortes, para unificar el Congreso, para reformar a la AG, para tumbar el bloque de constitucionalidad de los acuerdos de paz. Entonces, realmente no es un discurso ajeno. ¿Sí? Y lo que te digo ahorita, todos los sectores políticos están de acuerdo en que hay que defender la institucionalidad. Pero si esa realidad política cambia y en el discurso, en la sociedad, se empieza a mover la idea de que es necesario reformar la Constitución, también se van a montar en ese bus. Entonces, por eso es una discusión existencial, porque creo que estamos en un punto en el que el país está empezando a cuestionarse por precisamente sus propios destinos en términos, por un lado, de la tensión entre estabilidad, orden y seguridad y desigualdad social, y por el otro, pues por el modelo de democracia que se quiere. Si la Constitución del 91 ha resuelto las necesidades de la gente o se necesita reformar aspectos de la Constitución para que cumpla las necesidades de la gente o se necesita reformar la Constitución para evitar hasta cierto punto que la institucionalidad se fracture o se fragmente como ha pasado, ¿sí? Entonces, para mí a futuro creo que el bus va por esa carretera y asumo que realmente va a ser un ejercicio muy diferente electoralmente a lo que fue 2021, 2022, a lo que fue 2017, 2018, porque creo que en este caso sí estamos en un punto en el que nos estamos dando esa discusión y creo que por eso estamos en un escenario tan polarizado, porque una cosa es cuando tú discutes con el marco de reglas de juego claras, donde lo que discutes son políticas mucho más inmediatas que no generan tanta crispación, y otra pues cuando estás debatiendo el modelo de país, que eso pues obviamente atraviesa la vida pública. Y si entendemos lo político como el ejercicio de gestión de la vida pública, pues obviamente transgrede todos los elementos y todos los niveles, tanto a nivel político como de la sociedad. Entonces creo que vamos por ese punto y creo que estamos en un momento en el que seguramente este año lo que vamos a ver es la consolidación de esos dos bloques y la consolidación de un proyecto no solo hacia 2026, sino hacia más allá.
Yo creo que estamos debatiéndonos el país en un escenario distinto y creo que hacia allá vamos en ese punto transicional en el que estamos en estos momentos en Colombia. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube del Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.